Hola, bienvenidos de nuevo. Este es el problema número 5 de la serie y es el siguiente. Este es un objeto de 300 gramos que está sostenido por una cuerda y por un resorte. El resorte hace 50 grados con la vertical, tiene una longitud actual de 40 centímetros y una longitud natural de 15 centímetros. La cuerda está horizontal y se le está ejerciendo hacia allá una fuerza de 6 newtons, una fuerza de tensión de 6 newtons. La pregunta es, ¿hacia dónde se mueve el objeto? Teniendo en cuenta que también tiene peso. Entonces son tres fuerzas que hay que sumar para ver hacia dónde van. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo en este momento y hacen la solución. Ahora, mi solución es la siguiente. Entonces, primero debo hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, dibujo la fuerza elástica que hace 50 grados hacia allá, fuerza elástica, la fuerza peso que va directamente hacia abajo y la fuerza de tensión que va para allá, porque es una cuerda, por eso es fuerza de tensión. Ahora, como este problema tiene fuerzas que van horizontal, vertical y en diagonal, es necesario definir el sistema de referencia y hacerlo en X y en Y. Entonces digamos que ese es Y y ese ya voy a poner X. Entonces, eh, debo calcular cuál es la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, en X hay dos fuerzas. Una es la tensión, obviamente, pero la otra es la fuerza elástica, que no es tan obvio que va en X. Esta fuerza elástica va en diagonal, eso quiere decir que va un poco en X y un poco en Y. Así que un poco hacia acá y un poco hacia allá. Esta es la fuerza elástica en X y esta es la fuerza elástica en Y. Y entonces, acá en la sumatoria de las fuerzas voy a poner la fuerza elástica en X menos la tensión. Y la sumatoria de fuerzas en Y voy a poner la fuerza elástica en Y menos el peso. Y noten que yo no voy a poner aquí esto igual a cero, porque no necesariamente es igual a cero. Es probable que en el momento de soltar este objeto comience a moverse en alguna dirección. Lo que podemos hacer es determinar cuál es la fuerza neta y hacia dónde va. Entonces, la fuerza elástica en X va a depender de este ángulo de acá. Como esto es 50, este ángulo de acá es 40 grados. Y la fuerza elástica en X será la hipotenusa, es decir, fuerza elástica por el coseno de 40 grados. Y la fuerza elástica en Y será igual a la hipotenusa por el seno de 40 grados. La fuerza elástica es K por la elongación, la constante elástica por la elongación. ¿Y cuánto es la elongación? Es cuánto está desplazada con respecto a su longitud natural. Si la longitud natural es 15 y está en 40, quiere decir que está elongado 25 centímetros. Eso quiere decir 0,25 metros por el coseno de 40 grados. Y si hago la cuenta, llego a, entonces, constante elástica 8 por 0,25 de la elongación por el coseno de 40. Da 1,53209 newtons. Y en Y simplemente cambio el coseno por seno de 40 y me queda 1,28557 newtons. ¿Listo? Ahora, me falta el peso. El peso, pues es la masa, que son 0,3 kilogramos. Es muy importante que hagan la conversión de unidades de gramos a kilogramos por la constante de gravitación, de aceleración, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda 0,3 por 9,8 da 2,94 newtons. Y por último, la tensión, que sabemos que son 6 newtons. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X será 1,53209 de la fuerza elástica en X menos 6 newtons de la tensión. Y si hago esa cuenta, 1,53209 menos 6 me da menos 4,467
91. Considero todos estos decimales porque estos son cálculos intermedios. Después voy a necesitar hacer más cuentas con estos números, así que prefiero que no estén redondeados. Luego, en Y tengo la fuerza elástica en Y menos el peso. Entonces fuerza elástica en Y es esto, 1.28557 menos el peso, que es 2.94. Fuerza elástica en Y menos el peso da menos 1,65443 newtons. Eso quiere decir que la fuerza neta de este sistema va en X, va hacia la izquierda, y en Y va hacia abajo. Eso quiere decir que esto se va a mover hacia allá. Pero exactamente en qué dirección, eso lo podemos determinar de la siguiente manera. La fuerza total nos dio más o menos 4,5 hacia allá y 1,5 hacia abajo. Algo así es la fuerza. ¿Listo? Donde este pedacito de acá es 1,65 y este pedacito de acá es 4,47. Ahora la pregunta es, ¿cuál es este ángulo de acá? Entonces, sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, es decir, 1,65443 dividido la hipotenusa. Pero la hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto más el otro cateto al cuadrado. Y haciendo esta cuenta, obtengo cuánto vale el seno del ángulo. Entonces, esto es 1,66443 dividido entre la raíz de 65443 al cuadrado más 4,46791 al cuadrado. Eso me dice, acá necesito poner un menos, porque todo esto lo puse con valores absolutos, porque esto es simplemente un triángulo. Es 0,3472. Eso quiere decir que θ es el seno a la menos 1 de este número. Eso quiere decir seno a la menos 1 de esto, y me da alrededor de 20,3 grados. Este 20,3 grados, si ustedes buscan aquí la z en la geometría, es este mismo ángulo de acá. Eso quiere decir que el objeto se va a mover hacia allá a 20,3 grados por debajo de la horizontal. Al inicio se va a mover en esa dirección. Después las fuerzas van a ser diferentes, pero al inicio va a comenzar moviéndose hacia allá. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.